Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Lo que el Señor en este tiempo quiere hacer es poder hablar a su pueblo, es poder hablar a sus hijos. El título que le puse a este sermón es Voz del Más Allá. Voz del Más Allá. Parece medio fantasmagórico, ¿no? Pero en realidad es la voz del Señor, ¿sí? La voz de Dios que en este tiempo desea llegar a cada hijo suyo. Desea llegar a través de su palabra, a través de revelación, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos discernir la voluntad del Señor en este tiempo. Vivimos tiempos peligrosos, dice la palabra del Señor. Vivimos los últimos tiempos y tenemos que tener en cuenta de que no es solamente necesario, sino primordial, indispensables, que nosotros podamos discernir la voz del Señor para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios está hablando a su pueblo? ¿Qué es lo que Dios está hablando a su iglesia? ¿Qué es lo que Dios está hablando a vos, joven, adolescente? Porque a veces nosotros pensamos que Dios solamente habla a algunos poquitos. Que hay algunos que tienen el celular y el contacto, que tienen el WhatsApp de Dios, ¿sí? Que le hablan y se conectan y el Señor les habla como le habla a la esposa y le susurra al oído y le dice qué ropa se tiene que poner y le dice para dónde tiene que doblar en la esquina y le revela los planes y les revela los secretos. A veces uno ve a esas personas y dice, ¿será que tiene el WhatsApp del Señor? Que se conectan tan fácil y pareciera que solamente la voz del Señor y la voluntad del Señor está reducida a un grupo selecto de personas y de super ungidos. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios desea revelar su voluntad a cada uno de sus hijos. Y por sobre todo aquellos que quieren conocerlo y aquellos que quieren escuchar su voz, el Señor desea hablarnos. Por eso digo que es indispensable que nosotros podamos escuchar la voz. Dios está hablando en este mismo tiempo. Dios está hablando y Dios está susurrando al oído de cada uno de sus hijos su voluntad y su deseo para tu vida y para mi vida. Más que nunca el Señor desea que nosotros podamos oír lo que Él quiere decirnos. Pero para poder oír la voz del Señor nosotros tenemos que entender algo, que Dios habla en los secretos. Que Dios habla en intimidad. Dios habla en la intimidad. Cuando hay una persona que se dispone a buscarlo. Cuando verdaderamente Dios ve que hay una persona, un joven que está allí insistiendo. Que así mismo lo dijo Jesús, ¿no? Cuando tú entres a tu habitación, dice a buscar al Señor, cierra la puerta, ¿no? Si no tenés puerta, la cortina. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ten intimidad. Apártate con el Señor. Como el mismo Jesús lo hacía, se apartaba y tenía tiempos a solas con el Señor. Y allí en esa intimidad Dios hablaba con Jesús. Y es en ese secreto, en esa intimidad, en esos tiempos que nosotros tenemos a solas con el Señor, donde el Señor nos habla. ¿Y cómo habla el Señor? Bueno, de muchas maneras. Por sobre todas las cosas nosotros sabemos bien que el Señor habla a través de su palabra. Pero también te habla en sueño, también habla en visión, también en muchas oportunidades de manera audible. A veces en la intimidad escuchando un programa. Bueno, el pastor tiene el testimonio, se convierte escuchando un programa de radio. ¿Es así, pastor, no? Entonces, ¿cómo habla el Señor? De muchas maneras. Pero por sobre todo es en esa intimidad. Y esto también lo sabe Satanás. Esto también lo sabe el diablo, que es el contrincante de Dios. Dios versus Satanás. Dios versus el diablo.
Por eso es que cada vez que nosotros queremos tener intimidad con el Señor y queremos apartarnos con el Señor, siempre ocurre algo. ¿Se ha percatado de ese detalle o no? Cuando uno se dispone y dice, voy a orar. Y uno cierra la puerta y quiere comenzar a buscar al Señor y de repente golpean la puerta. Y uno dice, wow, justo ahora, qué casualidad. No es casualidad. Te predispusiste un tiempo a buscar del Señor. De repente, en ese tiempo, si tenés hijos, en ese tiempo tumban un vaso, hacen algo, empiezan los líos, empiezan los quilombos, te suena el celular, te llaman, algo pasa, algo sucede. ¿Por qué? Porque si algo quiere hacer el enemigo es cortarnos ese tiempo en intimidad con el Señor. Y la palabra del Señor, hay un pasaje que a mí me gusta y que de joven a mí me marcó. Este pasaje a mí me marcó en la juventud. No ahora ya de grande en el ministerio, sino cuando era joven. Aún cuando era líder de jóvenes. Estoy hablando con 17, 18 años. Este fue un pasaje que a mí me tocó. Y que me hizo ver que el deseo de Dios es poder comunicar un mensaje. Que Dios no tiene problema con el plan. Dios sabe lo que va a hacer. Pero Dios está buscando quién lo va a hacer. Por eso Él dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir? Él no dice, ¿qué será que voy a hacer? ¿Cómo lo podré hacer? No, Él dice, ¿quién va a poder ir? ¿Quién se levantará? Porque el Señor sigue buscando personas, sigue buscando hombres, mujeres, jóvenes que acepten ese llamado. Y dice la palabra, el Señor le habla a Jeremías en el versículo 23, 22, hablándole de los falsos profetas. ¿Quiénes eran los falsos profetas? Los que se levantaban a hablar palabras que Dios no había hablado. Eso pasaba en aquel tiempo nomás. ¿O pasa en este tiempo también? ¿Quién es un falso profeta? Uno que dice cosas que están doctrinalmente erradas. Uno que hace tontera y hace cosas raras. No necesariamente. Simplemente con decir algo que Dios no le dijo, que diga. Que Dios no le mandó a decir. Es un falso profeta. Y Dios le da una palabra a Jeremías hablando de estos falsos profetas. Y me gusta esta palabra porque dice, Jeremías 23, 22. Dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras al pueblo. Si ellos hubiesen estado en mis secretos, habrían hecho oír mis palabras y a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo es, esta gente tenía un potencial tremendo. Yo podría haber usado a esta persona. Yo podía haberle dado palabra. Es más, si ellos hubiesen estado en mis secretos, hubiesen escuchado mi palabra, la hubiesen hecho saber al pueblo y hubiese habido avivamiento, porque eso es avivamiento. Que el pueblo se vuelva, que una persona se convierta, es avivamiento. Hubiese habido avivamiento. Pero ¿qué pasó? Estos profetas, estos hombres, no quisieron estar en el secreto de Dios. Es decir, que el problema no estaba en que Dios no hablaba o que Dios no quería hablar, sino que estos hombres no quisieron estar en el secreto del Señor. Y hay dos verbos que nosotros podemos encontrar aquí. Hubieran y habrían. Si ellos hubieran estado en mis secretos, habrían hecho oír mis palabras. Habrían hablado al pueblo. Pero como ellos no estuvieron, por lo tanto no hicieron. Si ellos hubieran estado, si ellos hubieran buscado al Señor, podían haber hecho oír al pueblo las palabras. Pero como no estuvieron, entonces no pudieron hacerlo. ¿Qué está
diciendo allí? Todo ese potencial quedó en la nada. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron en los secretos del Señor. Por lo tanto, no pudieron hacer. Y fíjense que lo primero que nosotros queremos hacer cuando nos convertimos al Señor o cuando estamos enamorados del Señor o cuando estamos encendidos espiritualmente es queremos hacer algo para Dios. Una persona se convierte al Señor y viene al pastor y le dice, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Algo hay que hacer, pastor. Algo hay que hacer, pastor. Hay que ir a la plaza, pastor. Pastor, la iglesia tiene que ir al hospital. Pastor, tenemos que... Y tiene ese deseo de hacer. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro con el Señor. Porque el Señor lo ha visitado. El que está en el secreto del Señor, jóvenes, hermanos, siempre quiere hacer algo para el Señor. Pero el que está frío espiritualmente, el que no va a los secretos del Señor, no tiene comunión con el Señor, no le interesa hacer nada. No quiere hacer nada, quiere estar tranquilo. Ya demasiado tiene con el trabajo, demasiado tiene con la familia, la esposa, los hijos, la suegra. No quiere hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué está marcando allí? No solamente un problema de disponibilidad, no solamente un problema de disponibilidad, sino de intimidad, de relación con el Señor. Porque el que está con el Señor siempre se siente impulsado a querer hacer algo. El que está haciendo, el que se conecta con el Señor y sale de la presencia del Señor y algo quiere hacer, a alguien le quiere hablar, un mensaje a alguien le quiere mandar. Si tú piensas que la vida espiritual simplemente se resume a venir a la iglesia, a participar del culto, estamos mal. Porque este es un lindo tiempo donde nos encontramos juntos para adorar al Señor, para recibir la palabra. Pero la verdadera espiritualidad, ¿dónde se vive? Afuera. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Cuánto ruido estamos teniendo? ¿Cuánta interferencia estamos teniendo, hermanos, en nuestra vida? Que no nos permite discernir la voz de Dios. El ruido es algo que se conoce en el sonido, hasta también en lo que es la producción de cine, cuando una señal tiene mucho ruido. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucha interferencia, que hay otras ondas y otras señales que se están metiendo, que están interfiriendo y hace que la señal no se entienda bien. Y a veces no es que el Señor no esté hablando, sino que hay mucho ruido a nuestro alrededor, mucho ruido. Estamos tan bombardeados con tantas cosas, que la tele, que la radio, que internet, que el celular, que la tablet, que nuestras cosas, que aquello, que esto, que lo otro, que hay tanto ruido a nuestro alrededor que es imposible discernir la voz del Señor. Y necesitamos tiempo para pasar con Dios. Es más, a veces cuando nos sentamos o nos inclinamos a orar con el Señor, necesitamos tiempo para que nuestras voces en la cabeza se nos acallen. Porque lo primero que comenzamos a pensar cuando nos arrodillamos a buscar del Señor en las cosas que nos están pasando, en los problemas, en las situaciones, en lo que tenemos que hacer, si hicimos esto, hicimos lo otro. Hay tanto ruido que tenemos que tener un tiempo allí de decir que todo eso se acalle para poder escuchar la voz del Señor. Si nosotros logramos hacer acallar ese ruido, esas voces, vamos a poder oír la voz del Señor. Vamos a poder conocer la voluntad del Señor. Vamos a tener comunión con el Señor, que es lo que Dios quiere, que es lo que fuimos llamados a tener comunión con Él. Qué feo sería si algún día nosotros tenemos que encontrarnos con el Señor y que el Señor nos tenga que decir, te hubiese hablado, te hubiese mostrado mi voluntad, te hubiese usado, pero nunca estuviste en mi secreto. Nunca estuviste. Como le dijo a estos profetas, esa es una palabra dura, mi hermano. Si hubiesen estado en mi secreto, Jeremías,
Si ellos hubiesen estado en mi secreto, hubiesen escuchado mis palabras. No soy yo, fueron ellos los que no quisieron estar. Yo les hubiese hablado, hubiesen oído mis palabras y lo hubiesen hecho saber al pueblo y se hubiesen convertido al pueblo. Pero ellos no me buscaron, no quisieron estar en mis secretos. Y en este tiempo, jóvenes, adolescentes, el desafío es cortar con tanto entretenimiento, con tantas cosas que nos distraen, para buscar del Señor. Cuando nosotros probamos del Señor, sabemos que nada se compara, que nada tiene comparación al Señor, que nada puede saciar, que nada puede llenar, que es lo único que nos da sentido, que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta, que nos da propósito, que nos alinea. Pero Satanás va a intentar por todos los medios de distraerte. Y como dijo Jesús, esa palabra que el Señor quiso sembrar en tu vida, sembrar en tu corazón, cayó allí junto al camino. Vinieron las aves, se las llevaron. Si nosotros nos concentramos en buscar al Señor, jóvenes, hermanos, nadie nos va a poder separar del Señor. No necesitamos entretenimiento, no necesitamos cosas raras para que los jóvenes se queden, no necesitamos cosas raras para que los jóvenes busquen al Señor. No, solamente el Señor puede hacer eso. Pero el enemigo va a intentar por todos los medios ganarte la atención, robarte el tiempo. Que haya mucho ruido a tu alrededor, de tal manera que no oigas lo que Dios en este tiempo te está hablando. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.